Primer plano. Solo cine ecuatoriano. Somos el suspiro de un ayer, flor que desmayó, beso que se fue. Mi casa está en el medio de 5 casas de mis vecinos, encerrada entre sus muros. Este mes voy a mudarme de la casa en la que he vivido casi 20 años. Antes de irme, me doy cuenta que en todo este tiempo no he conocido a mis vecinos. En Primer plano, Solo cine ecuatoriano presentamos un documental de David Yepes Brito, Siete muros. Bueno, Siete muros empieza con una historia personal. Yo en mi casa llevo viviendo casi 20 años y en todo este tiempo me di cuenta que no he conocido a mis vecinos. Entonces surge desde esta pregunta de qué significan los vecinos y la comunidad para uno. Y por eso es que empiezo a explorar en la vida de cada uno de los vecinos. Siete Muros ganó la 5ª convocatoria de Doc TV Latinoamérica. Doc TV Latinoamérica es un fondo que auspicia un documental, un fondo para un documental por país cada 2 años. En la anterior edición fueron 17 países de toda la región de Latinoamérica y pues financian el documental desde la etapa de guión, el desarrollo, la producción y la postproducción, y ellos se encargan de distribuir en todas las televisoras públicas de Latinoamérica. La selección hicieron primero una convocatoria general en lo cual seleccionaron a 5 proyectos, de los cuales pasaban a un jurado internacional y al jurado nacional. Dentro de esos, el jurado internacional se encargaba de escoger 3 proyectos. Estos 3 proyectos pasaban al jurado nacional y teníamos que hacer un pitch, una presentación ante el jurado. Y dentro de esta del pitch, un pitch de 10 minutos, expusimos el proyecto y nos seleccionaron. Nos despejamos un poco de la idea de la felicidad, porque al principio nos dimos cuenta que los demás documentales que también estaban en la red Doc TV Latinoamérica querían enfocarse totalmente al tema de la felicidad, y eso forzaba mucho la historia, porque primero era un tema bastante ambiguo que realmente, si es que lo queríamos enfrascar, podría salir un documental bastante artificioso. Entonces lo que nos planteamos nosotros es desde el punto contrario, ¿qué no causa la felicidad? Y también ir buscando a través de cada una de las escenas qué es lo que hace feliz a la comunidad. Entonces, en cada escena se va notando lo que hace feliz a la comunidad, como los detalles. Los barrios en Latinoamérica se parecen mucho, más que todo en las grandes metrópolis, y sobre todo el tema de la incomunicación, porque esta historia que presento, en realidad vi que muchas otras personas también están viviendo el hecho de que no conocen a sus vecinos y viviendo toda su vida ahí. Y parte de este cuestionamiento de por qué significan los muros y por qué es importante o no conocer al vecino. Bueno, desde el principio lo planteamos un documental un poco como estilo cine ensayo, cine casero más que todo, o sea, como cuando uno está de pequeño con la filmadora. Entonces nos planteamos desde el inicio tener esa misma propuesta estética. El referente principal fue La Espigadora y los Espigadores y la Espigadora de Agnès Varda, y ese fue como el referente que manejamos durante todo la trayectoria de la propuesta estética. Bueno, en realidad, como es una historia bastante personal porque trata de mi familia, en realidad fue como un proceso. O sea, cada una de las escenas, sobre todo las que aparecen en mi familia, mi papá y mi mamá, fueron como las que más me marcaban a mí, porque en realidad la entrevista que tuve con mi papá, conversamos cosas que yo jamás en toda mi vida le había preguntado. Entonces fue al mismo tiempo una revelación para la historia, como una revelación como hijo, como cineasta y como hijo. Primero, desde el planteamiento de la primera escena con cada uno de los vecinos, porque no sabíamos cómo iban a reaccionar, si es que no iban a querer aparecer en el documental. Entonces teníamos que tener bastante tino para que ellos acepten, porque si es que no aceptaban, se caía como toda la idea. Y por otro lado, la escena con mi papá, porque era como el punto opuesto a mis vecinos, porque mis vecinos más bien era como sacarles información, y mi familia, mi papá y mi mamá, era más bien que no nos cuenten demasiado. Entonces esas 2 escenas, 2 polos, fueron como las partes más difíciles de elaborar. Sobre todo
entendí un poco la premisa que teníamos en el documental, que es conocer al otro para conocerse mejor a uno mismo. Entonces, a partir de que conocí a mis vecinos, ellos tenían opiniones sobre ellos y sobre mi familia que yo antes no me daba cuenta. Entonces, al escuchar a otro, lo que piensas sobre uno mismo te hace reflexionar también sobre quién eres y quién es tu familia. Hola, soy Daniel Yepes Brito. A continuación el documental Siete Muros, por Primer Plano, solo cine ecuatoriano. Somos el suspiro de un ayer, flor que desmayó, beso que se fue. Tengo la experiencia, la anécdota de una de las familias que realmente no sabíamos cómo abordarla, entonces quedamos con el productor en que yo no iba a aparecer hasta que acepte primero la entrevista, en que él se iba a encargar de tener el primer acercamiento a los vecinos. Entonces la primera vecina se negó por completo, pero bueno, en un rodaje que ven en la escena, en la película, en una escena, estamos en una heladería y aparece la vecina. Entonces ese es el primer acercamiento que tuvimos con ella. Y luego, bueno, le encontramos a la madre en las afueras de la florería. Entonces, como esos encuentros casuales hicieron que más o menos empiece a confiar, porque al principio nos cerró prácticamente, bueno, no sé si es que sea bueno decir esto, pero nos cerró casi prácticamente la puerta en la cara, pero luego que vio que ya estábamos conversando, haciendo el mismo proceso con los demás vecinos, ella terminó aceptando. Siete Muros es una historia que yo creo que mucha gente se puede identificar porque, bueno, al final todos tenemos vecinos y esta problemática es bastante común de no conocer al que vive al lado, incluso dentro de la propia casa, porque esa es otra de las temáticas que trata el documental, que dentro de tus propios muros de tu hermano, de tu papá, de tu mamá también hay muro, y que puede ser un muro que empieza por un muro mental del tema de que no te comunicas con tu familia. Eso marca también que no te comuniques con los vecinos, el barrio. Bueno, los vecinos vieron la película el día del preestreno. Ellos no la habían visto antes. La cosa curiosa es que muchos de ellos tampoco se conocían y recién se conocieron el día del preestreno. Entonces, el día del preestreno fue también como una continuidad del documental, porque empezaron a interactuar, a compartir entre ellos mismos. Al principio yo estaba bastante como temeroso de cómo iban a ser sus reacciones, es que iban a reaccionar mal porque un vecino empieza a hablar sobre otro, entonces es como que tal vez se queden mirando mal entre ellos y conmigo, pero no, a la final como todos los tomaron bastante bien y también fue un factor para que ellos empiecen a reunir, a conversar, a ser más amenos, igual con mi familia, entonces fue como una reunión barrial ese preestreno. Primer Plano, solo cine ecuatoriano. Yo soy el héroe de la casa.
¿Cómo un vegetariano puede poner en marcha un restaurante de pinchos? En primer plano, Solo Cine Ecuatoriano, una tragicomedia musical de Darío Aguirre. El Grill de César. Bueno, la idea para hacer el Grill de César nació en base a la llamada de mi papá. En realidad fue como el inicio del proyecto. Eh, Mi papá me llama con esta necesidad que necesitaba salvar el restaurante de alguna forma. Y esto para mí fue, primero no estaba acostumbrado a este tipo de situaciones. Entonces me pareció interesante que tratábamos desde la distancia, desde esos 14.000 kilómetros, tratábamos de salvar el restaurante, pero era casi imposible, ¿no? Entonces decidí hacer un viaje a Ecuador y hacer un proyecto de esto, porque me di cuenta que no solamente se trataba de la situación financiera del restaurante, sino que también era el primer proyecto que estábamos haciendo juntos con mi papá y era una oportunidad para mí de conocerlo a él, ¿no? Y de recuperar también muchos años que yo había estado fuera del Ecuador y que solo iba por visita, ¿no? Entonces para mí tenía muchos aspectos que me parecían interesantes seguir y así fue desarrollándose el proyecto poco a poco, pero en realidad lo primero que me impulsó a hacer el proyecto fue la llamada de mi papá. En lo que es realización de la película, desde la idea, o sea, desde tener la idea y decir, ok, comienzo este proyecto, hasta que se finalizó, hasta que tuvimos la película lista, duró aproximadamente 3 años, ¿no? El primer año fue para desarrollar el proyecto, desarrollar qué es lo que quiero contar con esa historia, buscar financiamiento para poder poner en marcha el proyecto, y luego otro año de edición. Entonces fueron 3 años intensos para lograr esta película. El rodaje fueron 30 días con un team de trabajo, un equipo de trabajo de Ecuador, y el resto hay material que yo mismo también lo filmé. Entonces fue una combinación entre trabajo con un equipo de filmación y aparte mis filmaciones más que eran más para conversaciones más personales con mi familia. O sea, yo me di cuenta que se trataba mucho más que la película tenía un fondo mucho más fuerte a través de la relación con él, a través de las mismas preguntas que me hacía. O sea, llegué a un momento en el proyecto en que me di cuenta que estábamos hablando todo el tiempo de cosas totalmente superficiales como un negocio, y me comencé a preguntar, pero en realidad conozco a mi papá, es quizás este inicio de este proyecto es un llamado para algo que se extraña. Entonces comencé a hurgar en eso de ahí, y me di cuenta que había un problema de comunicación, que siempre estábamos más distanciados, que se nos hacía difícil expresar lo que sentíamos. O sea, y todo eso se fue dando con el tiempo, ¿no? Me fui dando cuenta que ese es el centro de la historia, ¿no? Es como dos hombres que se quieren, ¿no? Que interiormente se quieren, que no se lo pueden decir, ¿no? Es el padre y el hijo, ¿no? Entonces quería descubrir eso, ¿no? Quería saber qué pasa si me acerco a mi papá sin necesidad de forzarlo, ¿no? Fui descubriéndolo poco a poco. Entonces en ese momento, mucho después, recién después de, yo qué sé, 6 meses, me di cuenta del meollo del asunto, de la esencia del proyecto, ¿no? Entonces llevó un tiempo largo hasta darme cuenta que en realidad lo que importaba no era el restaurante, sino nuestra relación, y saber qué vamos a hacer de eso de ahí, ¿no? La reacción de mi papá fue chévere, porque estuvimos
lo que hice fue, antes de mostrarla en cualquier festival o en cualquier lugar, en cualquier lugar público, era que la llevé a Ambato y la vimos en un pequeño cine que hay en Ambato, y nos juntamos con 5 amigos, ¿no? Que también habían estado envueltos con el proceso, y la vimos con mi papá en el cine. Al final, lo chistoso fue que al final, esa es una anécdota también, al final de la película, cuando termina la película y vienen los créditos, lo primero que dijo fue: se imprime, ¿no? Y era como que, ok, listo. Hola, mi nombre es Darío Aguirre, saludos desde Hamburgo, Alemania. Los invito ahora a ver El Grito de César por Primer Plano, solo cine ecuatoriano. Buen provecho.